amigos? Me llamo Igor Bitkov. Hoy es 31 de octubre y analicemos lo que pasó en esta semana en Guatemala. La semana empezó de un escándalo que puede ser un escándalo de corrupción. Freddy Chocalán, el director de caminos del Ministerio de Comunicaciones, en su reunión con los diputados de la bancada UNE, declaró que él no sabe a dónde fueron transferidos 135 millones de quetzales. Su firma, según él, fue falsificada cuando él estuvo en hospital padeciendo de COVID. Chocalán presentó denuncia el día siguiente y el mismo día Fiscalía contra Corrupción declaró que ellos empezaron su investigación. El ministro de Comunicaciones, José Edmundo Lemos, en su conferencia de prensa explicó que no se perdió nada, que todo está en orden y que el dinero fue transferido según el reglamento que hay. En el día jueves, Freddy Chocalán fue sustituido de su puesto. Recordamos que el Ministerio de Comunicaciones es una fuente de corrupción más grande en todo el gobierno de Guatemala. En esta misma semana, ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi declaró en su audiencia que la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones sigue, porque las constructoras que sobornaban antes siguen sobornando a los gobiernos. Los gobiernos cambian y las constructoras siempre hacen lo mismo. Pagan sobornos para obtener contratos. Y recordamos los contratos de Odebrecht y Sigma. 6,000 millones de quetzales fueron asignados para construir la carretera entre frontera de Salvador y frontera de México. La carretera nunca fue construida y el dinero desapareció. ¿Cómo podemos interpretar estas declaraciones? Famosos sí, famosos FESI. Siempre nos dicen sobre la supuesta lucha de corrupción, la lucha contra corrupción. ¿Y dónde está el resultado de esta lucha? A este yo dediqué mi video de esta semana. La falsa lucha contra corrupción. Miles de millones de quetzales están desaparecidos. Las constructoras siguen, según el testimonio de Alejandro Sinibaldi, siguen sobornando a los gobiernos. Ahora vemos el nuevo escándalo con 135 millones. Recordamos a la semana pasada, encontraron 122 millones de quetzales en efectivo en una casa en Antigua. Y supuestamente el responsable es otro ex ministro de Comunicaciones, Benito Ruiz. Y si tocamos este tema, Benito Ruiz, hay fuerte rumor en esta semana que Benito Ruiz, supuestamente responsable por estos 122 millones encontrados en Antigua, está negociando con FESI, con Juan Francisco Sandoval, por medio de una su abogada para ser colaborador eficaz. Cuando hablamos de eso, recordamos sobre el famoso Juan Carlos Manzón, que previamente en el gobierno de Otto Pérez Molina encabezaba una estructura criminal y se hizo colaborador eficaz. Aunque la ley prohíbe que la cabeza, el jefe de una estructura criminal sea colaborador eficaz. Sin embargo, Juan Carlos Manzón recibió todos sus beneficios, no entregó nada al gobierno, no entregó nada, no incautaron ni un centavo. El proceso penal contra esa estructura criminal está parado, pero lograron sustituir al gobierno, el gobierno de Otto Pérez Molina, y así lograron objetivos políticos. La meta de Juan Francisco Sandoval, de esta gente que está alrededor de él, es hacer venganza contra el expresidente Jimmy Morales. Jimmy Morales fue el presidente que acabó con el negocio sucio de CICIG y de FESI que aquí practicaban en Guatemala. Toda esta supuesta lucha contra corrupción fue un negocio para ellos. Veremos solo los factos. En la época de esta supuesta lucha contra corrupción, Odebrecht y Sigma robaron casi 6,000 millones de quetzales del pueblo de Guatemala y les prestaron una impunidad absoluta. Juzgaron archivos expiatorios, no devolvieron ni un centavo para el pueblo de Guatemala de todo este gran monto robado. Ahora las cosas empiezan a cambiarse. Por ejemplo, incautaron 122 millones de quetzales. En la época de Tel Maldana fue imposible esto porque robaban siempre todo. Ahora Juan Francisco Sandoval sí tiene miedo, sí siente que lo pueden controlar. Otro evento muy importante, el Departamento del Estado de Estados Unidos declaró personas indeseables diputado Felipe Alejos y exdiputada Delia Vaca en la causa de
Felipe Alejos. Aquí en Guatemala hay investigación que lleva FESI, donde lo acusan supuestamente de tramitar devolución de un crédito fiscal de 19 millones de quetzales. A Delia Bach la acusan que ella, siendo diputada del Congreso, gestionó construir una carretera a una supuesta aldea, que no fue a la aldea, fue a su propio spa. El costo de esta carretera fue menos de 2 millones de quetzales. Yo estoy siempre contra corrupción. Yo no apoyo ninguna corrupción de ningún tipo. Pero a mí no me parece muy objetivo la selección de las personas a quien ponen esas sanciones. Recordamos que hace poco sancionaron a la licenciada Blanca Stallion, que era magistrada de Corte Suprema. El único lo que están imputando aquí en Guatemala es lo que esta licenciada habló con un juez del proceso donde juzgaban a su hijo. El juez la denunció a la licenciada, la aplastaron prácticamente, la lincharon. Estuvo bastante tiempo en la cárcel, sufrió difamación. Resulta es que su hijo fue absuelto en el proceso penal, pero ahí no hay corrupción. Sin embargo, la sancionaron. Cuando podemos analizar los casos de corrupción ocurridos en Guatemala en últimos años, recordamos que hay casos mucho más graves. Caso Odebrecht, donde Juan Francisco Sandoval y Telma Aldana prestaron impunidad a los responsables de este robo de 6.000 millones de quetzales. A mí me consta, yo presenté denuncia contra Telma Aldana porque es de mi conocimiento que Telma Aldana directamente participó en el robo con otra empresa constructora Sigma, donde arrabaron casi 3.000 millones de quetzales del pueblo de Guatemala para construir otra carretera que nunca fue construida, pero dinero ya fue otorgado y desapareció. Así no pueden luchar contra corrupción. Así nunca van a acabar con corrupción. Y todos esperamos ansiosamente los resultados de elecciones de Estados Unidos. Parece que no es asunto interno de Estados Unidos, es asunto importante, vital para todo el mundo, porque Estados Unidos es país que hace una gran influencia en los asuntos de todo el mundo. La mayoría de los opositores al régimen criminal de Putin están apoyando a Joe Biden. ¿Por qué lo apoyan los opositores rusos? Porque Joe Biden declaró que él va a acabar con el régimen criminal de Putin, con sanciones económicas, con otras medidas severas que puede tomar Estados Unidos. Mi familia está perseguida por el régimen criminal de Putin. Los dos bancos de Putin, Gazprombank y VTB, le dieron mandatos a Alfonso Carrillo y varios otros abogados muy influyentes. Y esta gente atrayeron a Sisi para perseguir a mi familia. Están torturando a mi hijo, mi pequeño hijo, que acabó de cumplir 3 años, lo metieron al orfanato. A mi hija, mi joven hija, ella era menor de edad cuando nosotros venimos en Guatemala, la metieron en la cárcel por documentos. A mí y a mi esposa también nos metieron a la cárcel, toda la familia, por documentos, aunque la ley prohíbe meter a los migrantes a la cárcel y los documentos fueron otorgados por el gobierno de Guatemala. Y fue funcionaria de este grupo, de la más cercana a Telma Aldana, Iván Velázquez, a Juan Francisco Sandoval, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, la que personalmente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Ninguno de estos funcionarios nunca fue ni investigado y a nosotros nos condenaron. Vamos a decir, esta estructura criminal, lo que es Iván Velázquez, Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval y sus jueces, Yasmín Barrios, Erika Ifán, nos condenaron a 47 años de la cárcel a 3 personas y dejaron a nuestro hijo solo. Así hicieron su linchamiento estas personas en colaboración con el Estado criminal ruso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo los congresistas del Partido Demócrata pueden apoyar a esta gente? Esperamos que no importa quién va a ganar. Guatemala nunca va a volver al tiempo cuando este grupo criminal, Iván Velázquez, Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval, dominaban todo acá en Guatemala. Guatemala nunca va a repetir sus errores. Hay que ir adelante. Los fiscales corruptos, como Juan Francisco Sandoval, como Telma Aldana,
Los jueces corruptos como Yasmín Barrios, como Erika Ifán, deben ser controlados, deben ser juzgados, deben ser investigados como cualquier otro funcionario. No importa de su pertenencia a un grupo político. Amigos, si les gustó este video, por favor, no olviden poner su like, compartir este video, suscribirse en este canal y hasta pronto.